Día con todos. Vamos a seguir en el tema de los circuitos eléctricos. Para ello yo he descargado de un manual de un vehículo el cableado o el circuito eléctrico tanto de luces altas, de bajas y de luces traseras e indicadores. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar cómo es el comportamiento de estos circuitos y cómo funcionan, como ya lo vimos también en la parte práctica del video anterior, cómo funcionan estos componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que por aquí tenemos un relé, ya vimos cómo funcionaba este relé. Por acá también tenemos un switch, ya que también ya vimos cómo funcionaba este switch. Y por aquí tenemos fusibles, y igual el comportamiento de los fusibles también ya lo vimos. Entonces, bueno, estos serían los consumidores. Y estos serían los consumidores. Y pues todos estos elementos ya los vimos en el video anterior y ya analizamos cómo funciona cada uno. Así que ahora vamos a revisar esto, pero ya en un circuito de un vehículo normal. Entonces empecemos por aclarar lo siguiente. Cada uno de estas marquitas, si se nota, ¿sí? Corresponde a una puesta a tierra, ¿sí? O a masa, ¿ok? O visto desde otro punto, también correspondería al negativo, ¿sí? Ya, esto sería el negativo o por donde cierra el circuito a masa, todos estos consumidores, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos uno, tenemos otro, por aquí tenemos otro, miren, ¿sí? Aquí tenemos otra masa, acá tenemos otra masa, ¿ok? Y es como habíamos visto en el video anterior, toda la carrocería se vuelve masa en cuanto el borde negativo de la batería se conecta hacia la carrocería, pues toda la carrocería se vuelve negativo o se vuelve masa, por lo tanto los consumidores, perdón, por lo tanto los consumidores Por lo tanto, los consumidores pueden cerrar el circuito o volverse masa, pues por la misma carrocería. Ok, entonces, a ver, dejemos poniendo esto simplemente para que se note. Esta sería la batería de nuestro vehículo. Esto sería positivo. Acá estaría el negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos nosotros negativo. Tendríamos negativo. Digámosle la semita de masa. Acá lo mismo. Bueno, ahí ya se parece a la masa, ¿no es cierto? Bueno, o negativo, ¿ok? A ver, como habíamos visto por acá también, tenemos un negativo. Aquí también tenemos un negativo, ¿ok? Y aquí también tenemos un negativo. Ya, este circuito ya lo voy a cargar hoy mismo en el EVA para que lo revisen. Ya está este circuito que he descargado y luego pues lo podrán analizar ustedes con paciencia. Ahora, estos focos de aquí pues son los consumidores, ¿no es cierto? Esto no es más que los faros, ¿no es cierto? Y estos son los focos del vehículo. ¿Ok? Estos serían los focos, los que alumbran la carretera, etcétera. Si ustedes ven, aquí tiene una X aquí y tiene otra X más acá al ladito. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que son dos focos a la vez, es decir, para las luces altas, para las luces bajas, ¿sí? O luces de carretera y luces de ciudad, ¿ok? Entonces, como todos ustedes han visto, pues todos los faros de los vehículos, pues ya vienen con las dos luces incorporadas dentro del mismo bulbo del foco, ¿sí? O vienen en el mismo foco, por así decirlo. Listo. Entonces, ahora miren, este foco, miren, ya tiene una conexión a masa, ¿sí? Por aquí se está conectando a masa,
Igual el foco derecho también se está conectando aquí a masa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesita este foco para encender? Pues necesita el positivo, ¿ok? Necesitará un positivo, porque ya tiene aquí, ¿qué cosa? El negativo, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, tienen un foco aquí y tienen un foco acá, por lo tanto necesitaría un positivo aquí y un positivo acá. Entonces aquí irá otro positivo, ¿ya? Entonces, pues seguimos el cable y llegamos a esto de aquí. Esto es un conector, nada más, ¿sí? Es un conector, simplemente aquí ustedes lo desconectan y pueden sacar el foco, digámoslo así. Ya, este conector pues tiene dos entradas, lo han graficado así. Ya, en otros vehículos ya vamos a ver que el comportamiento, bueno, es un poco diferente, pero básicamente es lo mismo. Simplemente aquí le hacen tres entradas, ¿sí? Entonces la masa entraría por el mismo socket de aquí, por aquí también entraría una masa, ¿cierto? Una masita aquí. Ya, entonces tiene ya tres entradas el conector. Bueno, en este caso la masa la está haciendo la carrocería, así que es fin del asunto, ¿ya? Esta sería la masa. Para dejarlo claro, esta masa la estamos conectando a la carrocería, ¿ok? Entonces todos los puntos donde vean esta imagen de aquí, pues significa que está conectado a carrocería o está cerrado a masa, ¿sí? Si por ahí se me escapa uno, ya lo veremos luego. Ya, continuemos. Entonces ahora, vamos con esta luz de aquí, ¿ok? Necesitamos, como ya dijimos aquí, un positivo, ya que lo vamos a buscar o vamos a ver cómo es que llega el positivo aquí. Listo, entonces perseguimos este cable y llegamos aquí a otro conector más. ¿Sí? Eso es un conector, ¿no es cierto? Por donde ingresa el cable y sale aquí, ¿sí? Por decirlo de otra manera, esto simplemente es para que ustedes puedan desconectar todo el cableado, ¿ya? Ustedes quitan esto de aquí y han sacado ya todo el cableado. Igual acá, desconectan esto y pueden retirar todo el faro. Seguimos. Pasa por este conector y miren, llega a otro conector más, ¿sí? Pero en este caso, este conector de aquí tiene un nombre, dice 2. Si nos vamos aquí a la descripción de este circuito, dice caja de fusibles, ¿sí? Principal o caja de fusibles, ¿ok? Entonces, esto de aquí corresponde a un fusible, ¿no es cierto? Un fusible, como ya vimos, dejaba paso a la corriente y en el caso de que haya una caída de tensión, ¿sí? O una, porque uno de estos, por ejemplo, jale demasiada tensión, pues provoque una diferencia de tensión, entonces este de aquí se corta, ¿sí? Y la corriente ya no circula, ¿no es cierto? Es decir, evitamos quemar estos focos. Listo. Bueno, suponiendo que este de aquí está normal, trabaja bien, pues vemos que el cable pasa por aquí y la corriente pues sale por aquí, ¿ya? Seguimos el paso y llegamos aquí a un componente más, ¿ok? Sí, llega este a un 87. Ya, este 87 nosotros ya lo vimos, es un componente del relé. ¿Recuerdan? El relé que vimos en el dibujo anterior, esto de aquí es un relé. Ya, esto es un relé. Ok, nosotros ya vimos cómo funcionaba un relé. Sabemos que un relé pues tiene un 30 y un 87, es decir, por aquí va a circular la corriente. Ok, bueno, yo estas flechas las estoy dibujando porque estamos partiendo desde el foco, pero la corriente siempre gira así, o no es que gira, sino el sentido, ¿no es cierto? Bueno, por representación, ¿sí? El voltaje siempre está en este sentido, ¿ya? Entonces, bueno, para casos prácticos, simplemente sabemos que esto de aquí es un puente, ¿ok? Esto es un puente, ¿sí? Y ahorita está abierto, ¿no es cierto? Pero cuando yo le imprima una energía o energice a esta bobina del relé, pues este puente se va a cerrar, permitiendo el paso de la corriente, ¿verdad? Entonces estamos así. Esto ya ha pasado la corriente por aquí, ¿ya? Ahora,
Ahora está, como decíamos, estaba abierto. Vamos a ver cómo es que se cierra o quién energiza esta bobina para cerrar el paso de corriente aquí. Entonces, para ver quién energiza, pues simplemente nos vamos a 85 y 86. ¿Qué habíamos dicho? Que nosotros aquí necesitábamos qué cosa para energizar a esta bobina y para que el relé, perdón, trabaje. Necesitamos de un positivo y necesitamos de un negativo, ¿cierto? Entonces necesitamos darle aquí a este 85 un negativo y a este 86 un positivo. Seguimos entonces este cable de aquí, ¿sí? Y vemos que efectivamente este cable llega a este punto de aquí, ¿sí? Es decir, llega, miren, al 85 de otro relé, que ya lo vamos a ver, ¿sí ven? Mira, llega al 85 de otro relé. Y este punto de aquí de unión, pues simplemente conecta o une a este punto de aquí, que miren que es una masa, ¿no es cierto? Por lo tanto, un, por lo tanto, esto es un negativo, ¿ya? Ahora, este negativo, pues ya sabemos, está conectado al 85 y este 85 está unido al 85 de acá. Entonces tenemos aquí un negativo, ¿sí? Y por el lado de acá tenemos un positivo o necesitamos un positivo. ¿Para qué? Para que este relé se accione o funcione y permita el paso de corriente hacia los fusibles y luego hacia el foco. Ya, ahora entonces vamos a ver este positivo, quién nos lo entrega. Si seguimos esta flecha o seguimos el cableado, seguimos este cable y llegamos hasta este, perdón, llegamos hasta este punto. ¿Ya? En este punto 2, si ustedes se percatan, ¿ya? En este punto 2, ¿sí? Tenemos la acción de este switch. Aquí hay otro switch. Bueno, disculparán la letra, ¿sí? Bueno, tenemos aquí otro switch, entonces, si podemos borrar esto, no, no hay como, no, bueno, entonces tenemos aquí este switch y vamos a ver qué nos dice, qué es, ¿no es cierto? Veamos en la descripción, revisamos el número 10 y revisamos, nos dice que dice switch de las luces principales, ¿cierto? Sería este, ¿ya? A ver, antes de eso, este 3 también nos faltó revisar, dice 1, 2 y 3, dice relé de las luces bajas, me parece que es esto, ¿ya? Listo. Entonces acá este dice switch de las luces, ¿sí? Principales. Entonces miren, aquí qué es lo que hace. Este switch tiene dos posiciones, tiene un 1 y tiene un 2, ¿sí? En la primera posición, miren, este de aquí, ya, en la primera posición, esta patita de aquí se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Y va a hacer contacto con este punto de aquí, ¿ya? Esta patita toca aquí y esta patita cuando toca aquí, pues obviamente pasa, miren, este 7, ustedes se dan cuenta de este 7, miren, viene de aquí o pone en contacto a esta patita 7 de aquí, la pone en contacto con esta salida 1, ¿sí? Miren por dónde pasa, ¿sí ven? Ya, entonces esta patita 7, perdón, este switch en la primera posición, ya, pone en contacto a esta patita de aquí. A ver. Estábamos con este, ¿cierto? Perdón, espérenme un segundito. Es con este de aquí. Ya, este 2. Ya, miren. Este 2 de aquí, pero todavía no llegamos a esa patita de allá. Este 2 de aquí está unido a este 7. ¿Sí ven? Por este puntito de aquí. ¿Ya? Está unido, entonces es como que estos dos estuvieran aquí empatados. ¿Ok? Ya. Ahora, si nosotros nos percatamos de este 7, quiere decir que este 7
Este 7 lo que está haciendo simplemente es llevando qué cosa. Miren, aquí tenemos un switch. Ya, este dice switch 5. Nos vamos a switch 5 y dice switch de las luces exteriores. Sí, es lo primero que ustedes aplastan para prender las luces de advertencia del vehículo, ¿no es cierto? Porque apenas ustedes encienden las luces en sus vehículos, no sé si han dado cuenta, pero lo primero que prenden son las luces de advertencia, es decir, los poquitos pequeñitos que tienen en los costados de los faros. Ya, entonces esto dice 5 luces, switch de luces exteriores. ¿Ya? Entonces, ¿y quién le, o de dónde deja el paso este de aquí? Miren, está dejando el paso hacia aquí, pero lo trae desde acá, o lleva corriente desde aquí, miren, desde aquí, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, este cierra el paso de aquí y se conecta el cable así, es como igualmente si estuvieran haciendo un puente aquí, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos otro componente más, un switch más, dice 4, es este. ¿Ya? Dice ignition switch, ya quiere decir el switch de ignición, o mejor dicho, en otras palabras, esta de aquí es la llave, ¿ok? Es la llave del vehículo. Entonces, hay una posición en la llave, pues habrá una en la que esto cierra aquí el paso, ¿cierto? Y como ya vimos anteriormente, igual es como si hiciéramos un puente aquí y acá, es decir, permite la continuidad o da el paso desde aquí. Y miren a quién tenemos aquí, es el positivo, ¿cierto? Entonces el positivo, ¿qué es lo que hace? Viaja desde aquí, para ver si utilizamos otro. A ver, veamos cómo nos va con este. A ver, aquí abre un borrador. Borremos primero esto, ¿ya? Listo. Ya, entonces estamos hasta aquí. Vamos a ver con este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, el positivo está aquí, ¿no es cierto? Este positivo viene ¿de dónde? De la batería, ¿verdad? Ah, entonces ahora este positivo, pues obviamente lo toma aquí un cablecito, como ustedes habrán visto en la batería. Tienen ahí como un cable grueso que generalmente es el que lleva el voltaje o el amperaje hacia el motor de arranque, ¿sí? Y los otros hay varios cables finitos, ¿no? Que igualmente llevan el voltaje, pero hacia otras zonas del circuito, como este de aquí. Entonces, miren, este positivo va por aquí, ¿sí? Va por aquí, llega aquí, se cierra el switch por la llave, ¿sí? Aquí ya abrieron el switch con la llave. Creo que es en la primera posición que ya pueden encender luces, ¿no? Bueno, y pasa por aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí sigo con mi positivo. Hasta por aquí sigo con mi positivo, sigo con mi positivo, sigo con mi positivo, hasta llegar a este switch. Este dice que es el switch de las luces exteriores, o decir, las luces de advertencia, ¿sí? Las primeras lucecitas pequeñitas que se prenden en el vehículo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo activo esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy energizando o permitiendo el paso del voltaje por aquí. Mire, llegamos hasta aquí. ¿Ya? Y una vez estando aquí, simplemente como es un conector, entra, esto como está aquí en contacto, como esto está en contacto, pues la corriente sigue por aquí. Como aquí habíamos dicho, aquí es como hacer un puente, entonces el voltaje continúa por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, hasta que ha llegado aquí. ¿Ya? Ahora, en este punto, ¿qué es lo que pasa? Ya le dio, ¿qué cosa? Positivo a este, ¿no es cierto? A este relé. Y este relé, pues obviamente ya está alimentado directamente a la masa por la carrocería. Si ustedes nos fijamos aquí, espérenme para hacer eso con otro colorcito, para que se note. Ya, a ver, no le puedo, pongámoslo con azul, vamos a ver si sale ya. Entonces, miren, esto es negativo, 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 y negativo o masa llega aquí, se une por este punto, ¿no es cierto? Es decir, hay continuidad y llega a dónde? Al
negativo. Entonces yo tengo negativo. Entonces ya he activado yo mi relé, ¿no es cierto? Una vez que este relé se activa, pues como ya habíamos visto, permite el paso aquí, ¿cierto? Permite el paso o cierra el paso del voltaje. Volvamos con el voltaje. Vamos a buscar aquí, estábamos con amarillo ya. Entonces tengo el voltaje yo aquí, miren, este 30 recibe voltaje directamente del positivo y, y entonces este 30 pasa por aquí, ¿ok? Pasa por aquí al 87, de 87 permite el paso del 30 o del positivo, ¿cierto? Y baja por aquí. Bueno, ahora vamos en sentido contrario porque vamos desde el otro lado. Entonces este llega aquí y este de aquí pues obviamente pasa por mi fusible que ya habíamos visto que sí funciona o que está en buenas condiciones. Llega por aquí, pasa por este conector y de este conector llega a otro conector más y de este conector llega al filamento del foco. Ok, luego esto cogemos y lo cerramos a masa. Como podemos ver, este foco está conectado aquí a masa, ¿cierto? Y con eso nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido pues hacer que este foquito de aquí prenda, ¿no es cierto? Ya ha prendido. Entonces ya hicimos funcionar una luz. Ahora, em, estamos, bueno, ya funcionamos una. Ahora vamos a ver el otro relé, este de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, miren, como sabemos son los dos focos, ¿verdad? Entonces, miren, este relé de aquí se está uniendo, perdón, relé, digo, este fusible está dejando el paso hacia, dejando el paso hacia este otro fusible, ¿sí ven? Y este fusible está entregando el paso de corriente hacia este cable de aquí que se va por aquí, llega a un conector, del conector baja, llega a otro conector y llegó acá, ¿ya? Quiere decir, encendió la otra luz. Entonces ya tenemos las dos luces trabajando aquí, ¿ok? A ver, déjenme ver, ya, listo. Este de aquí significa que se prendió esta luz de aquí. Ok, entonces ya tenemos prendida también la luz de acá, entonces ya son los dos focos de aquí. Este, llamémosle así, uno, y este uno de aquí, que es el mismo, ¿no? Ya, entonces tenemos este y tenemos este. Ok, ahora sigamos, vamos de nuevo. Cojamos esta salida de aquí. Entonces esta salida de aquí lo que hace simplemente es, o mejor dicho, ya tenemos nosotros, asimismo aquí tenemos el negativo. ¿Ya? Ahora, para que esto funcione necesitaría yo aquí un positivo. Entonces, este positivo vamos a ver de dónde lo sacamos. Y de la misma manera, similar. Ah, bueno, este ya lo sacamos de aquí, de este relé. Ahora veamos con el otro foco. ¿Sí? Veamos con este foco, este de aquí. ¿Ya? A este, ¿qué es lo que le falta? Pues le falta un positivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de dónde sacamos este positivo. Este positivo, pues obviamente viaja por aquí. Sí, ¿no es cierto? El cable sigue por acá, llega a un conector, y sale de este conector, llega aquí y ya vemos que tiene aquí un fusible, ¿no es cierto? Entonces este fusible, sí, llega a un conector y este conector me da la salida. Pero hagámoslo con este, está más fácil. Ya, entonces este conector llega aquí, ¿no es cierto? Pasa por aquí y sigue, baja, baja, baja hasta que llega aquí. Ok, llega a este 87. Como ya habíamos visto de la misma manera, esto es un relé. El relé lo único que hace es energizar esta bobina de aquí, ¿sí? Y una vez que se energiza, pues esto de aquí se cierra el paso y por lo tanto el paso de la corriente pues queda libre, está habilitado. Entonces pasamos por aquí con nuestro circuito, llegamos acá, salimos por este conector y como vemos, ay, perdón, y como vemos llega acá, ¿sí ven? Ya, miren, ha llegado a positivo,
¿sí? Es decir, ya tengo yo mi 30, ¿no es cierto? O mi positivo. Si llego aquí, paso por acá, sigo por aquí, ¿no es cierto? Llego a este fusible. ¿Ya? Este fusible, por cierto, es para el otro foco. Miren, llega por aquí, llega por acá, ¿sí? Y enciende al otro foco, al de arriba, ¿no es cierto? O al derecho y es el izquierdo. ¿Por qué? Porque obviamente, miren, están conectados en este punto de aquí, ¿ya? En caso anterior estaban conectados en este punto de acá, ¿ok? Listo. Entonces ahora, una vez que ya tengo la alimentación aquí, pues obviamente por aquí pasa acá y de acá se va hacia el foco izquierdo. ¿Ya? Entonces miren, pasa por aquí, llega aquí y ha encendido. ¿Ya? Entonces tengo listos yo mis dos focos. Ah, y ahora vamos a ver quién activa a este señor relé de aquí, ¿no es cierto? Yo voy a seguir mi 85, mi masa ya está aquí, está claro, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar la alimentación que me falta para esto. ¿Cierto? Porque ya tengo un negativo aquí, pero también necesito aquí un positivo, ¿ya? De otra manera esto no va a funcionar, si no hay negativo y positivo no se electriza energiza esa bobina y la bobina no deja pasar la corriente de 30 de la batería, que es este, hacia el foco. Entonces ahora vamos a ver, vamos a seguir a este circuito, a este diseño para ver quién le está entregando aquí este 30. ¿Sí? Entonces sigo este cablecito, me voy por aquí y he llegado, miren, otra vez a este switch que ya dijimos que tenía una y dos posiciones. Ahora, en la primera pues ya habíamos visto, se trata nada más de este paso desde este switch de aquí y desde este switch de encendido o de la llave. Ahora viene esta posición donde este se gira nuevamente, ¿no es cierto? Es como un switch nada más de dos posiciones, es un simple switch. Este nuevamente se corre y ahora este se pone en contacto con este de aquí, ¿sí? Es decir, uno se contacta con 3, es decir, se ponen en común y como vemos 3 ya trae el voltaje o ya viene alimentado directamente de la batería, ¿sí? Bien, ¿ok? Entonces esto quiere decir que nosotros giramos para acá en la otra posición, ¿cierto? Y activamos en la posición 2, ¿sí? Y activamos el paso de corriente, ¿no es cierto? Desde 1 lo hacemos que pase por aquí, ¿ya? A 3, ¿sí ven? Listo, eso es. Entonces, una vez que ya hay paso de corriente, pues obviamente el positivo sale por aquí, llega al relé, lo energiza, se cierra el circuito y recibe el 30 hacia los focos. Eso es. Ahora, hay un detalle aquí. Si ustedes se dan cuenta, nosotros a veces podemos dejar encendidas las luces del carro y sacar la llave del switch. Es decir, los faros son independientes de este switch de aquí, de la llave, ¿sí? Del encendido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente fíjense en la posición 1. ¿Sí? Miren, en la posición 2 no necesita que este de aquí le entregue corriente. ¿Sí ven? No es necesario. ¿Sí? Porque miren, la saca directamente de aquí. ¿Sí? Entonces no necesita que este de aquí le dé paso de corriente por aquí, ¿sí? Y en la posición 1, si ven, si esto se corre aquí, miren, esto se topa aquí, ¿ya? Y esto se topa por acá, tampoco necesita, es decir, le está pasando igual corriente hacia el relé de acá, que fue el primerito que vemos, sin la necesidad del switch, ¿no es cierto? Entonces es por eso que a veces dejamos los carros con las luces prendidas, sacamos el switch, cerramos, regresamos y ya no hay no tenemos batería, ¿ok? Bueno, ahora miren, cuando ustedes encienden las luces, miren, si ven este cablecito de aquí, miren, ¿esto qué lleva? Esto lleva positivo, ¿cierto? No nos olvidemos, el amarillo estamos trazando el positivo y el azulito negativo. Esto lleva positivo, si ven, pasa por todo esto, perdón, pasa por todo esto, lleva el positivo y lo deja aquí. Bien, ha llevado hasta aquí el positivo. Me lo deja aquí y como vemos aquí tengo yo un consumidor. Cuando vean esta X es un foco. ¿Sí? Es un foco. Nada más simple como un foco. ¿Ok?
Bueno, en realidad la X significa consumidor, pero generalmente en los manuales lo utilizan todos como para representar un foco. Vamos a ver 6, 6 ¿qué dice? Perdón, 6 dice luces, ay, perdón, ya, esto dice luces de precaución, dice luces altas y lámparas de niebla derechas, ya. Es decir, el de la izquierda, me supongo que es este, quiere decir que están prendidas las luces altas y el de la derecha, que me imagino debe ser este, claro, debe ser esta izquierda porque viene de las luces y el otro dice, y las lámparas antinieblas dice, quiere decir el derecho, quiere decir este foco de aquí. Bueno, ya lo vamos a ver a ese luego. Entonces, miren, ya hemos llevado positivo este foquito. Por cierto, estos focos son los que están en el tablero, por eso son de advertencia, dice luces de advertencia, son los que van en el tablero, los que nos indican, por ejemplo, que están prendidas las altas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver el otro. Aquí ya llegó el positivo, entonces ahora vamos a ver el negativo. Entonces el negativo, a ver, ya, entonces el negativo viene aquí, cierra masa, sale por el conector, ¿no es cierto? Y miren, ya ha llegado al negativo o a la masa, ¿correcto? Entonces quiere decir pues que tenemos ya este foquito prendido, ¿ya? ¿Y quién lo prendió? El relé de acá, este de aquí, miren. Cuando mandó el voltaje de 30 dejó pasar por aquí, llegó acá, miren, sale por el fusible y este fusible me lleva la señal o la luz hacia aquí, hacia este foco de advertencia o el foco que aparece en nuestro tablero o en el panel de instrumentos. Entonces, mire, si estas de aquí no están prendiendo, quiere decir que no está llegando corriente a este punto. ¿Por qué? Porque tal vez esto de aquí fusible se rompió, o tal vez porque el relé no funciona, o tal vez porque este 30 o conexión de aquí, de la batería de aquí es defectuoso, ya tantas posibilidades, pero este foco, miren, no se va a prender porque está tomando la misma señal que está alimentando al foco, la está tomando desde aquí. ¿Correcto? Sigamos. Ahora vamos a ver nosotros, en cambio, cómo funcionan eh, o para qué sirve este 5 de aquí. Si este 5 lo que estaba haciendo era paso de corriente, pero miren a quién lleva corriente también, ¿sí? No solo alimenta, por ejemplo, puede ser a varios focos que ustedes deseen. Por ejemplo, si ustedes quieren poner más focos en el vehículo, cogen este cable de aquí y le sacan un foco más. Lo conectan a masa, le ponen un fusible, le mandan un relé, le sacan alimentación de acá, qué sé yo, lo que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, siempre si sabemos cómo funciona el cableado, pues es sencillo para nosotros instalar un nuevo componente eléctrico, ¿ya? Entonces, miren a quién lleva esto, está llevando el voltaje por aquí, ¿sí? Y llega aquí, ¿ya? Y llega un fusible, este fusible me deja el paso, en caso de que esté funcionando bien, no esté roto, y llegamos a un switch 8. 8 dice que es ya switch de los neblineros, dice, ¿no es cierto? Entonces, este switch de neblineros o luces de niebla, si simplemente se activa o lo activamos nosotros y permite el paso por aquí, perdón, complicadito esto, ya, ahí, ok, entonces miren, pasa por aquí el voltaje, ¿cierto? Llega por aquí y lo envía hacia este punto de aquí. Entonces, miren, lo primero que va a hacer es prender el foco de advertencia, ¿sí ven? Lo prende este foquito advirtiéndome que he encendido los neblineros, ¿no es cierto? Y estos neblineros, pues miren, simplemente, bueno, en el tablero simplemente cierra por aquí masa y se prendió la luz de advertencia. Y de aquí mismo, miren, saca la señal para irse a donde, a un conector aquí. El conector sigue y pasa y llega a este foquito de aquí. Miren, ya, este sería nuestro neblinero. Ahora, del neblinero, pues lo que va a hacer es, lo que va a hacer es simplemente cerrarse
Perdón, me cogí otra herramienta. Bueno, lo que va a hacer este neblinero simplemente es cerrarse a masa, ¿no es cierto? Por aquí, ¿sí ven? Entonces con eso que he logrado yo que esto quede cerrado a masa. Es decir, este foco ya prendió. Vamos con esto, que no funcionó. Ya. A ver, entonces por aquí hemos cerrado a masa y prendió este foco. Y si nos damos cuenta nosotros, pues este foquito de aquí también está unido, miren. De aquí sale directito. Acá, ¿no es cierto? Sale directo y se conecta por aquí y le lleva el positivo también. Y como vemos ahí, pues también está derivado a masa o está hecho masa por la carrocería por aquí, con lo que conseguimos prender este foquito también y este foco de aquí. Entonces, miren, necesitamos este switch para encender estos focos, como les decía, de niebla, pero siempre y cuando estén activadas este, las luces de advertencia, ¿no es cierto? O las primeras luces que encendemos nosotros. Si nos hemos dado cuenta, los los faros neblineros siempre vienen así, o sea, si ustedes no prenden las primeras luces, no van a prender estos de aquí, ya, como una precaución nada más, ¿ok? Entonces, eso. Ahora noten algo más. Miren, por ejemplo, la tensión para cada foco, si ven, lleva su respectivo relé, si ven, y no están conectadas. Miren, para yo evitarme esto de aquí, para no poner, por ejemplo, estos dos cables por aquí, ¿no es cierto? De estos dos relés, ¿yo qué hubiera hecho? Para mí hubiera sido más fácil, me ahorraba materiales y me ahorraba cables y fusibles y hubiera cogido de aquí nada más y lo hubiera sacado acá, ¿sí? ¿Cierto? Ah, y con eso me hubiera ahorrado todo este pedazo de acá, esto al menos. Aquí uno y acá otro. Ya hubiera hecho eso, pero ¿cuál es el problema? A ver, con otro colorcito pongamos. Así pongámosle ya. Yo hubiera conectado esto por aquí y listo. Y para la otra luz hubiera sacado una señal de aquí y me hubiera ido por acá y listo. Y ya está. El problema es que para cada uno necesitamos un fusible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caída de tensión o cuando ustedes encienden un consumidor, por ejemplo, los faros de los vehículos consumen bastante amperaje. Entonces, si ustedes encienden esos faros y utilizan un mismo cable para pasar la misma intensidad o el amperaje por el mismo cable, lo que van a hacer es, lo primero que van a hacer y con frecuencia que pueden hacer cuando he visto que hacen este tipo de conexiones es que este de aquí se vuela. ¿Sí? Igual, este de acá se va a romper porque están enviando la caída de tensión, ¿sí? O el consumo de estos dos conectados, pues al mismo tiempo lo están mandando por un mismo fusible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los genios de esto, ¿sí? Lo que hacen es poner, si tenía yo antes un fusible, se me ocurre de 15 amperios, dice, ay, no, lo está quemando, ¿no es cierto? Entonces pongámosle uno de 30. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Que también le quema el de 30. ¿Y ahora qué será? Entonces cogen aquí y a las patitas de este fusible le mandan un cable. Entonces unen esto con un cablecito, ¿no es cierto? Que vaya Dios a ver de qué amperaje o qué amperaje resistirá, ¿no es cierto? Pero le ponen un cable y dicen, ya listo, no ha pasado nada, con eso ya estamos. Entonces, ¿qué pasa? Estos focos obviamente sí funcionan y prenden, pero los cables que llevan esto de aquí, ¿sí? No están, en primer lugar, no tienen pues la sección para llevar todo ese amperaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos se empiezan a calentar y en los puntos de los conectores, es decir, aquí, en este ladito de aquí, se empiezan a quemar, ¿ya? Entonces ustedes sacan eso de ahí y está quemado. ¿Ya? Y por acá también, o sea, donde entran, donde tienen en los conectores, se empiezan a quemar porque se empiezan a calentar demasiado estos cables. Igual acá, cuando ocupen neblineros, pues siempre cuando tengan neblineros de mayor potencia, aquí ya no voy a utilizar yo solamente esto de aquí, ¿sí? Un simple switch. Lo que tengo que hacer es poner un relé, ¿ya? Un relé, ¿para qué? Para que este relé, ¿qué va a hacer? El relé va a llevar la corriente desde este
desde este positivo va a llevar la corriente hasta estos focos, ¿ya? Y obviamente poniéndole el fusible. Ya, entonces, ¿por qué? Porque obviamente, miren, en este caso estos focos deben ser de bajísima potencia. ¿Por qué? Porque miren, está sacando la señal, miren, desde aquí. ¿Sí ven? Desde este foquito chiquitito que coge y entrega que nos indica que están prendidos los neblineros, desde aquí están sacando la corriente. ¿Sí ven? Miren, ve. ¿Sí ven? De aquí, ¿sí? Ve, de aquí. Entonces, esto, por ejemplo, estos focos deben tener una bajísima potencia porque siendo focos de bastante potencia, de mayor bateaje, lo que van a hacer es jalar demasiada corriente y a este foco lo van a hacer marchar primerito. Y eso volando este fusible de aquí. Y si no vuela este, vuela el foco. Entonces, lo que tienen que hacer es ubicar un relé así de este tipo, este relé, ponerlo aquí, instalarlo por aquí, bueno, no sé dónde, pero con este revés sacar corriente del positivo y enviarlo pues acá. Entonces ahí ya cortamos este paso de corriente de aquí, ¿ya? Para que no se nos vayan a dañar los otros componentes, ¿ok? Eso entonces, compañeros, y para la próxima clase analicen lo que hemos visto y vamos a hacer vamos a hacer una simulación de este tendido eléctrico, ¿ya? Con todos estos elementos que hemos hecho, ¿sí?